Ya, listos. Bien, jóvenes, continuando con la clase de momentos de una fuerza, vamos a ver este ejercicio que es muy interesante. La fuerza esta vez tiene un ángulo de inclinación respecto a la vertical, a la línea perpendicular hacia vamos a decir, esta lámina, esta placa. Bien, se aplica la fuerza en el extremo a 8 metros, pero por favor no vayamos a pensar que es 100, ¿no? Distancia por la fuerza, fuerza por distancia, 100 por 8, 800. Y acá hay, mira, 800 newtons, ahí ve, positivo o negativo. Inclusive hasta podríamos intentar marcar una de las dos, ¿no? 100 por 8, 800. Qué fácil, marco la A o la C. Y vamos a cometer el error más grande de nuestra vida, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Descomponer esta fuerza. Vamos a descomponer. Y esta fuerza, al descomponerla, va a ser de este modo. Mira, trazamos un plano cartesiano, acá. Ahí está el plano cartesiano. Más o menos. Y por acá estaría el otro. 90 grados. Y ahora vamos a trazar el eje de giro. Vamos a trazar el eje de giro de ese plano, ¿ya? Entonces vamos a trazar el eje de giro de ese plano. Mira, entonces tenemos por acá el eje vertical y el eje horizontal. Entonces vamos a trazar el plano, ¿ya? Entonces mira, en ese plano que tenemos, vamos a trazar la fuerza, el camino de la trayectoria de la fuerza de un color distinto. A ver, ¿cómo sería? Vamos a ver la trayectoria. Entonces ahí la trayectoria de ese planito. Entonces por este circuito, por este camino va a estar la fuerza F, mira. Por ahí. O sea, ahí vamos a desplazar a la fuerza F. Ese va a ser el lugar por donde va a transitar o se va a desplazar como si fuese un carril y la fuerza esta F sea un carrito, se va a trasladar ahí. Entonces voy a dibujar la fuerza de un color diferente para mirarla. Al comienzo estaba en este lugar. La fuerza estaba acá. A ver, miremos. Estaba así, mira. Qué raro, yo lo dibujo de un color y sale en rojo. Vamos a dibujarla hasta ahí. Ahí estaba la fuerza, así. Entonces, como les decía, vamos a utilizar dos ejes de este modo. Uno por acá y otro por acá. Ya, ahora, sobre ese eje voy a dibujar una trayectoria. Una línea por donde va a transitar la fuerza. O sea, está más o menos por acá. Por ahí se va a desplazar la fuerza F. A 60 grados, ¿ya? Bien. Entonces, graficamos. Ahí va la fuerza F. Está por acá. Esta fuercita es la que queremos nosotros. Ahora sí, ¿ves? Ya están los colores. ¿Qué cosa quiero hacer? Decirles que las fuerzas se pueden desplazar. Si esta está ingresando, no la puedo descomponer un poquito porque no es común casi. Entonces la vamos a desplazar, la vamos a hacer que camine. Así se traslade hasta el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante la voy a descomponer. Pero vamos a ver primero los ángulos. Por acá tenemos un ángulo de 60 grados. Mira, este ángulo es muy importante. Este ángulo vale 60 grados. Ahí está dato del problema. 60 grados. Y el que estoy señalando es su opuesto. Por geometría, estos se llaman ángulos opuestos por el vértice. Si el que está arriba vale 60 su medida, entonces nosotros concluimos que el opuesto también vale 60. El opuesto también mide 60 grados por ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si esos ángulos son opuestos por el vértice, entonces vamos a descomponer. Profe, ¿cómo se descompone? Mira, así ve, bien fácil.
Donde termina ese vector fuerza, baja perpendiculares. Una hacia el eje X, una perpendicular hacia el eje X o paralela al eje Y si quieres, y otra hacia el eje Y o paralela al eje X. Donde las dos perpendiculares llegan, ahí están las componentes. Las componentes las vamos a dibujar azules, a ver. Entonces las componentes estarían por acá. Acá hay una componente, así. ¿Ve? Ahí hay una componente. Y la otra estaría hacia abajo. Esas son las componentes rectangulares de esta fuerza que vale 100 newtons. Pues bien, esta componente es en el eje Y esta es en el eje X. Entonces, ¿cómo lo escribo? Ahí vamos. Como está al costadito de 60, esta se llama F coseno. Costadito coseno. Entonces, esta que está acá, esta F, componente F, eso lo hemos hecho en la clase pasada, ¿te acuerdas? Un poquito de repente no estaba tan claro, pero ahí seguimos trabajando con esto. F en el eje y este es F en el eje X. ¿Ve? Como subíndice escribimos esto estamos en el eje X y esto estamos en el eje Y. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Ya, Fy, Fx, componentes de esta fuerza llamada 100 newtons. Esta es la fuerza de 100 newtons, ¿ya? Entonces ya estamos claros hasta acá. 100 newtons, ¿ve? Listos. Entonces, ¿cuánto vale? Ah, y a propósito, si consideras Fx horizontal, va a pasar por el punto origen. Acá está el origen, mira, ¿te acuerdas como hace poquito? Cuando pasa por O se elimina. Entonces, si ahí está el torque, ahí está el origen, está el giro, entonces Fx va a pasar por ahí. Se anula entonces. La única que va a generar movimiento es la que va para abajo, Fy. Entonces, lo que nos interesa es la Fy. Entonces, vamos a dibujar Fy. Esta es la que va a originar el movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a decir, la que va a originar movimiento es esta. Esa, ¿ve? Y esa se llama Fy. Esa se llama Fy. Pero ¿cuánto vale F sub Y? Fíjate, está al costadito de 60. Entonces sería F mayúscula coseno de 60. Entonces por acá lo calculamos. F sub Y sería igual a F mayúscula por coseno de 60. Coseno de 60 grados. Y tú tienes que saber trigonometría, pues un poquito la matemática está acá, ¿no? Sigo. ¿Cuánto vale F mayúscula? 100 newtons. Escribo 100 newtons por coseno de 60. ¿Ve? Coseno de 60 es un medio, ¿verdad? Es un medio. Por trigonometría, coseno de 60 es un medio. Porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya, un medio. Mitad, mitad. ¿Cuánto te sale entonces? F te va a salir 50. 50 newtons. 50 newtons. Esa es la que va a originar el torque. Entonces, la fuerza sería 50 newtons por 8. Esto ya vale ahora sí, le pongo su valor, 50 newtons. 50 newtons. Entonces, ¿cómo sería el momento? Fuerza por distancia. Entonces, acá momento sería igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia. ¿Y cuánto vale la fuerza? A ver, ayúdame. La fuerza vale 50 newtons por distancia, que vale 8 metros. 8 metros. Es 50 por 8. ¿Cuánto sería?
Ah, pero el sentido va a ser, a ver, el sentido, vamos a ver qué giro tiene. Estoy en este sentido, ¿no? Por acá me voy así. ¿Qué giro dice? Antihorario, positivo entonces. Antihorario, ¿ve? Entonces es positivo, ¿ya? El sentido es antihorario. Entonces es positivo. Respuesta final ya lo tenemos entonces. 5 por 8, 40, 400. 400 sería la respuesta. La respuesta la B. ¿Ya? La respuesta la B. ¿Qué les ha parecido? ¿Complicado, fácil, difícil? Muy fácil, ¿no? Vayan copiando rapidito, a ver. Profesor, ya admitió a Camila. Sí, varias veces, pero no puede entrar, creo. Vamos a dejar una tarea al colegio estatal un ratito. Ellos trabajan con WhatsApp nomás, no se hacen problema. Justo estos 5 minutitos se cruzan, pues, ¿no? Pero ya, ninguna molestia. Ahí estamos, otra vez. Ya copiaron, ¿no? ¿Verdad? Profesor, hay que dar la evaluación, quedan 5 minutos. Sí, ya, le voy a plantear la evaluación, que está facilita. A ver. Me está dando muy buenos resultados este tipo de La 2 de evaluación. la tarea. Sí, justo eso queremos saber, un ratito, ¿ya? Alguien está entrando, me parece. Camila otra vez, pero cada rato entra y no sé por qué no logra